Desde los albores de la humanidad, los símbolos han actuado como puentes entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. No son simples ornamentos o marcas gráficas, son llaves que abren portales hacia una comprensión más profunda de la realidad, a menudo ignorados o mal interpretados por la mente racional moderna. Los símbolos sagrados han sido cuidadosamente preservados por escuelas iniciáticas, tradiciones esotéricas y religiones ancestrales como instrumentos de revelación. En este recorrido vamos a sumergirnos en las profundidades del lenguaje simbólico, un lenguaje que no se lee, sino que se siente, que no se interpreta, sino que se absorbe, que no se explica, sino que se experimenta. Los antiguos sabían que la realidad es mucho más vasta que lo que nuestros ojos pueden captar. Por eso utilizaron símbolos, representaciones visuales cargadas de intención, de poder y de conocimiento. El círculo, por ejemplo, no era solo una forma geométrica, sino la imagen de lo eterno, del ciclo infinito del universo, sin principio ni final. El triángulo, por su parte, evocaba la Trinidad, cuerpo, mente y espíritu, o bien el equilibrio de fuerzas opuestas que se unen para crear una tercera entidad superior. En las civilizaciones más antiguas, desde Sumeria hasta el antiguo Egipto, desde el Tíbet hasta las culturas precolombinas, el símbolo fue la herramienta pedagógica por excelencia. No se trataba de enseñar ideas, sino de transmitir estados de conciencia. Cuando un iniciado contemplaba un glifo, no buscaba entenderlo con la lógica, sino abrirse a su resonancia interna. Uno de los ejemplos más poderosos es el Ankh egipcio, también conocido como la cruz ansada. Este símbolo, que aparece en manos de los dioses, representa la vida eterna y la conexión entre el mundo material y el espiritual. No es casualidad que su forma recuerde a una llave. Y es que, para los sabios del Nilo, el Ankh abría la puerta a la inmortalidad del alma. El poder del símbolo radica en su capacidad de condensar universos enteros en una sola imagen. Una figura que a primera vista puede parecer simple, encierra capas infinitas de significado. Es como una semilla, pequeña, pero capaz de generar un árbol inmenso. Así actúa el símbolo en nuestra psique. Despierta memorias olvidadas, activa códigos latentes y nos conecta con planos superiores de conciencia. El laberinto, por ejemplo, no es solo un camino enredado, es una metáfora del viaje interior. Entrar en un laberinto es adentrarse en uno mismo, y llegar al centro es alcanzar la verdad. Muchas catedrales medievales colocaban laberintos en sus suelos como ejercicios de meditación activa. Caminar el laberinto era una forma de peregrinación interior, pero no todos los símbolos son universales. Algunos están codificados para ciertos linajes o tradiciones. El conocimiento oculto se ha transmitido a través de generaciones por medio de símbolos que solo los iniciados podían comprender. Y es que el símbolo tiene una característica única, revela su mensaje solo a quien está preparado para recibirlo. En este sentido, podríamos decir que los símbolos funcionan como espejos. Cada quien ve en ellos lo que su conciencia le permite. Un pentagrama puede ser un simple dibujo para el ignorante, un emblema de magia para el iniciado y un mapa de ascensión espiritual para el iluminado. Todo depende del nivel de interpretación. Por eso, en el mundo esotérico, estudiar símbolos no es una cuestión académica, es una disciplina interna, una alquimia mental. El símbolo no se analiza, se contempla, no se disecciona, se reverencia, porque en su forma aparente se oculta una vibración, una frecuencia, y cuando conectamos con esa frecuencia, algo dentro de nosotros despierta. Imagina ahora la espiral. Este patrón aparece en la naturaleza, en las galaxias, en las conchas marinas, en el ADN, es el movimiento de la creación misma. La espiral nos recuerda que el crecimiento no es lineal, sino que se da en círculos ascendentes. Cada vuelta es un nivel más alto de conciencia. Los símbolos sagrados no solo nos rodean, sino que viven dentro de nosotros. Nuestro cuerpo está lleno de geometría sagrada, desde la proporción áurea en nuestro rostro hasta la estructura espiral de nuestro ADN. Todo en nosotros es símbolo, todo es reflejo de un diseño cósmico.
Y aquí entra una de las verdades más impactantes del simbolismo. No es el símbolo el que cambia la realidad, sino nuestra conciencia al entrar en contacto con él. Al contemplar un símbolo elevado, nuestra vibración se ajusta, nuestra percepción se expande. Por eso, las culturas antiguas llenaban sus templos de geometría y arte sagrado. No era decoración, era tecnología espiritual. En el próximo bloque exploraremos cómo la geometría sagrada fue utilizada para construir templos, catedrales y pirámides, y cómo los símbolos fueron incrustados en la arquitectura para crear espacios que modificaban el estado de conciencia de quienes los habitaban. Desde tiempos inmemoriales, los símbolos sagrados han sido cuidadosamente integrados en las estructuras que el ser humano ha considerado sagradas o de poder. Las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia, los templos griegos y romanos, las catedrales góticas y los monasterios orientales, todos comparten una característica común. Fueron construidos siguiendo patrones que no solo respondían a necesidades físicas o estéticas, sino a una intención energética, espiritual y simbólica. La arquitectura sagrada se ha basado tradicionalmente en una comprensión profunda de la geometría sagrada, del simbolismo numérico, de la orientación astronómica y de la proporción áurea. Los antiguos sabían que la forma tiene poder, que el espacio puede ser un puente entre mundos y que una estructura puede ser un portal hacia lo invisible. Tomemos como ejemplo la Catedral de Chartres, en Francia. Este monumento gótico, considerado una joya del simbolismo esotérico, está lleno de códigos ocultos, no solo en sus vitrales y esculturas, sino en su misma distribución. Las proporciones de sus naves, los puntos cardinales hacia los que apuntan sus torres, la ubicación de sus criptas, todo fue planificado según principios que hoy solo comprenden los iniciados. Se dice que los constructores de estas catedrales, los célebres maestros canteros y arquitectos del medioevo, eran herederos de un conocimiento ancestral que se remonta a Egipto, a Sumeria y más allá. Algunos historiadores sostienen que los templarios fueron custodios de este saber y que su legado sigue vivo en los planos de muchos edificios europeos. En estas construcciones encontramos una constante, el uso de la geometría sagrada. El círculo, el triángulo, el pentágono, la espiral, cada forma tenía un propósito. El círculo representaba la eternidad y la unidad, el triángulo, la Trinidad divina, el pentágono, al hombre como microcosmos. La espiral, presente en columnas, vitrales y capiteles, evocaba el viaje del alma y el movimiento de los astros. Pero no solo las formas importaban, los números también eran claves. El 3, el 4, el 7, el 12, números que se repiten en mitos, religiones y estructuras por igual. No es coincidencia que muchas catedrales tengan 7 capillas radiales o que estén decoradas con 12 columnas principales. Tampoco es casual que muchas iglesias estén orientadas hacia el este, lugar por donde nace el sol, símbolo del renacer espiritual. Además, estos símbolos no estaban allí únicamente para deleite visual, tenían una función energética. Al igual que los mantras producen una vibración sonora, las proporciones sagradas generan una vibración espacial. Se ha comprobado que ciertos espacios arquitectónicos inducen estados de introspección, silencio interior y hasta expansión de conciencia. Los antiguos lo sabían. Por eso construían sus templos como verdaderos circuitos de energía, como microcosmos que replicaban el orden celestial. Este principio también se aplicó en otras culturas. En la India, los templos hindúes se construyen siguiendo el Vastu Shastra, una ciencia sagrada de la arquitectura que equilibra los elementos, la energía terrestre y cósmica. En China, el Feng Shui ha determinado durante siglos cómo construir y orientar no solo templos, sino ciudades enteras. Todo para que la energía fluya correctamente, sin bloqueos. ¿Y qué decir de las pirámides de Egipto? Pero más allá del misterio técnico, hay un misterio simbólico. La Gran Pirámide, por ejemplo, es una figura tridimensional que sintetiza el camino del alma desde la base material hacia el vértice espiritual. Cada uno de sus lados triangulares representa una ascensión, una purificación, una alineación con las fuerzas superiores.
Incluso su orientación con respecto a las estrellas, particularmente a Orión y a la estrella Sirio, revela una intención astrológica y mística de gran profundidad. Este uso de los símbolos en la arquitectura no solo se limita al exterior de los edificios, también se manifiesta en sus espacios internos, en los laberintos del suelo, en los techos abovedados, en los vitrales con mandalas de luz. El recorrido del visitante dentro del templo era concebido como un viaje iniciático. Uno empezaba en la entrada, el mundo profano, y avanzaba hacia el altar, el centro sagrado, pasando por diferentes etapas simbólicas: purificación, revelación, transformación. Los laberintos, como el célebre laberinto de Chartres, no eran simples adornos. Representaban el camino del alma, lleno de vueltas, pruebas, desvíos y finalmente el encuentro con el centro, con el ser. Caminarlo no era una acción mecánica, sino una forma de meditación activa. Los techos elevados y las columnas altísimas de las catedrales tenían también un propósito: elevar el alma, inducir una sensación de lo sublime. La música que resonaba en esos espacios, órganos, cantos gregorianos, estaba afinada en frecuencias específicas que armonizaban con la acústica del lugar. Todo el edificio era un instrumento, una máquina espiritual, un canal entre lo humano y lo divino. Lo mismo ocurre en las mezquitas islámicas, donde la caligrafía del Corán sustituye a las imágenes figurativas, pero llena los muros de símbolos, o en los templos budistas, donde las estatuas de Buda, las ruedas de oración y los tankas forman un mapa visual del camino hacia la iluminación. En la tradición hebrea, el templo de Salomón es otro ejemplo paradigmático. Según la Cábala, su diseño contenía los secretos de la creación, del árbol de la vida y de las 10 sefirot. Cada sala, cada objeto ritual, cada medida tenía un significado profundo. Incluso en tiempos modernos, muchos grupos esotéricos han intentado reconstruir o reinterpretar el templo como símbolo interior del ser humano. Por tanto, los símbolos sagrados en la arquitectura no son ornamentos, son llaves. Cada uno de ellos abre una puerta en la psique, activa una memoria ancestral, conecta al individuo con el cosmos. Son recordatorios de que el mundo visible es solo una parte de la realidad, y que bajo las piedras, bajo los vitrales, bajo los planos, hay un mensaje silencioso que espera ser comprendido por quienes tienen ojos para ver. Y es aquí donde llegamos al verdadero propósito de estos símbolos: no solo inspirar reverencia o maravilla, sino actuar como vehículos de transformación, como mapas del alma diseñados para guiarnos en el sendero del despertar. Porque, como decían los antiguos alquimistas, así como es arriba, es abajo, así como es el templo externo, es el templo interior. Los símbolos sagrados no se limitan a la piedra ni a la arquitectura. Su influencia se extiende a la vida cotidiana, al lenguaje, al arte, a los sueños, a los rituales y al cuerpo humano mismo. Están presentes en los amuletos que las personas llevan al cuello, en las alfombras que pisan al orar, en los sellos que protegen los libros antiguos y en los gestos rituales que atraviesan culturas. Uno de los ejemplos más poderosos de esta presencia cotidiana es el pentagrama. Hoy a menudo malinterpretado, el pentagrama ha sido durante milenios un símbolo de equilibrio, protección y sabiduría. Representa al ser humano con los brazos y piernas extendidos, cabeza, brazos y pies formando los 5 puntos. En la tradición pitagórica, simbolizaba la armonía universal, la unión entre cuerpo y alma, tierra y cielo. Solo con el tiempo fue distorsionado y asociado a lo oscuro por quienes temían su poder. Y no es el único, el ojo que todo lo ve, tan presente en pirámides, iglesias y billetes modernos, es otro símbolo ancestral. Se le conoce como el ojo de Horus en Egipto, el ojo de la providencia en la iconografía cristiana, o simplemente como el ojo que observa desde el más allá. Su significado profundo es la conciencia suprema, el testigo que nunca duerme, el guardián del equilibrio cósmico. Este símbolo, como muchos otros, actúa como puente entre mundos. El ojo, en casi todas las culturas, representa el alma, la percepción, el despertar. Cuando se coloca en lo alto de una pirámide, como ocurre en el Gran Sello de los Estados Unidos,
no es solo una imagen decorativa, es una afirmación metafísica, una declaración de que hay una inteligencia superior, una fuerza invisible que rige la materia. Pero para comprender la dimensión real de estos símbolos, debemos mirar hacia adentro, porque los símbolos más potentes no son los que decoran muros o portales, sino los que habitan nuestro inconsciente. El psiquiatra Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en integrar la simbología sagrada con la psicología moderna. Él entendía que los arquetipos, el sabio, la sombra, el héroe, la madre, son en realidad símbolos internos, patrones universales que se manifiestan a través de mitos, religiones, sueños y visiones. Según Jung, estos símbolos emergen de lo que él llamó el inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad. En ese vasto océano psíquico habitan las imágenes primordiales que han guiado a los pueblos desde el amanecer de los tiempos. Y cuando estas imágenes emergen a la conciencia, lo hacen en forma de símbolos. Soñar con serpientes, por ejemplo, no tiene un solo significado. Puede indicar transformación, sabiduría oculta, miedo reprimido o incluso el despertar de la energía kundalini, dependiendo del contexto y la tradición. Los sueños, de hecho, son un portal simbólico. Cuando dormimos, la mente racional se aquieta y lo simbólico toma el control. Entonces aparecen imágenes, formas, palabras, animales o gestos que no son aleatorios, sino mensajes codificados del alma. Soñar con agua, con escaleras, con fuego, con templos, es muchas veces una invitación al autoconocimiento. En los misterios antiguos, los sueños eran considerados sagrados. En Egipto, había templos dedicados exclusivamente a la incubación de sueños, donde los iniciados se retiraban a dormir buscando respuestas. El lenguaje ritual también está repleto de símbolos. Las palabras usadas en ceremonias, las oraciones, los cánticos, los salmos, incluso los silencios, todo está cargado de sentido oculto. Las lenguas sagradas como el hebreo, el sánscrito o el latín no solo eran medios de comunicación, sino vehículos vibracionales. Se creía que ciertas combinaciones de sonidos tenían el poder de abrir puertas internas, de invocar presencias, de transformar estados de conciencia. En este sentido, un símbolo no es solo una imagen, es una energía. Incluso los gestos corporales tienen este poder. El mudra, por ejemplo, es un gesto sagrado utilizado en el hinduismo y el budismo. Cada posición de los dedos y las manos activa canales energéticos en el cuerpo. Juntarlas en oración, apuntar hacia el cielo, tocar el corazón, son actos que parecen simples, pero que tienen raíces profundas en la tradición. El cuerpo se convierte en símbolo viviente. Y no olvidemos los colores: el rojo de la sangre y el fuego, el azul del cielo y el espíritu, el negro del misterio y el vacío, el dorado de la iluminación y la divinidad. Cada color tiene una frecuencia, una emoción, un significado oculto. En los rituales se usan colores específicos para canalizar energías concretas. El blanco purifica, el violeta transmuta, el verde sana. La vestimenta de los sacerdotes, los mantos de los chamanes, las túnicas de los iniciados, todos siguen un código simbólico. Lo mismo ocurre con los animales sagrados. En muchas tradiciones, ciertos animales simbolizan cualidades arquetípicas. El león representa fuerza y soberanía. El búho, sabiduría nocturna. La serpiente, renovación y conocimiento. El águila, visión y poder celestial. Las culturas chamánicas comprenden que los animales no solo existen en lo físico, sino en planos simbólicos y espirituales. El animal de poder es, en muchos casos, un espejo del alma. Esta presencia simbólica se filtra también en los nombres. En las tradiciones esotéricas, se cree que el nombre verdadero de una persona es su clave vibratoria. Saber el nombre de algo o alguien es tener poder sobre ello. Por eso, los dioses antiguos no revelaban su nombre fácilmente. Por eso, el Tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios en la tradición hebrea, se consideraba demasiado sagrado para ser dicho en voz alta. En las escuelas iniciáticas, el nombre era parte del misterio. Los iniciados adoptaban un nuevo nombre al alcanzar ciertos grados, indicando una transformación profunda del ser.
Y todos estos símbolos convergen en uno de los sistemas simbólicos más antiguos y poderosos que existen, el tarot. Lejos de ser solo un instrumento adivinatorio, el tarot es un compendio de sabiduría simbólica. Cada carta es una llave. El loco, el mago, la sacerdotisa, la torre, el sol, no son personajes estáticos, sino etapas de un viaje iniciático que todos recorremos. Desde la ignorancia hasta la iluminación, desde el caos hasta la armonía. El tarot, al igual que los mandalas tibetanos, los códices mayas o los glifos egipcios, es un sistema de símbolos diseñado para despertar el alma. Su lectura no es literal, sino arquetípica, y por eso resuena tan profundamente, porque toca fibras que van más allá de la mente racional, porque nos recuerda que somos más que carne y pensamiento, somos símbolos vivientes, canales de una realidad más vasta y misteriosa. Al comprender esta red simbólica, empezamos a ver el mundo de otra manera. Ya no vemos una serpiente, sino un llamado al cambio. Ya no vemos una cruz, sino la unión del cielo y la tierra. Ya no vemos una estrella, sino el alma que busca su lugar en el cosmos. Esta visión simbólica del mundo nos devuelve el asombro, nos reconecta con lo sagrado, nos recuerda que todo tiene sentido, aunque esté velado, porque los símbolos sagrados no se imponen, se revelan, y solo quien afina la mirada interior puede leer el verdadero mensaje. La evolución del símbolo a lo largo del tiempo no es lineal ni uniforme. Cambia, se transforma, se oculta y renace. Algunos símbolos han sido perseguidos, prohibidos, borrados de los libros y templos, como si fuesen portadores de un conocimiento demasiado potente para dejarlo al alcance de todos. Y sin embargo, resurgen una y otra vez, en nuevas formas, en nuevas culturas, con nuevos significados que a menudo enmascaran su origen profundo, porque un símbolo jamás muere, solo cambia de piel. Tomemos como ejemplo la esvástica. Para muchos, este símbolo evoca una de las épocas más oscuras de la historia moderna, pero su verdadero origen es mucho más antiguo, vasto y luminoso. Aparece en culturas indias, tibetanas, griegas, nórdicas y americanas. En sánscrito, svastika significa bienestar, buena fortuna. Era el símbolo del sol, del ciclo eterno de la vida, del equilibrio cósmico. Pero un símbolo tan poderoso, si se desvía de su propósito, puede convertirse en una herramienta de dominación y oscuridad. De ahí que quienes manipulan símbolos, manipulen también la conciencia. Esto nos lleva a una de las cuestiones más inquietantes del simbolismo: ¿quién controla los símbolos hoy en día? En el pasado, los símbolos estaban en manos de iniciados, sacerdotes, místicos, guardianes del conocimiento ancestral. Hoy los encontramos en corporaciones, en medios de comunicación, en logotipos, en marcas. El marketing moderno utiliza la simbología como una ciencia oculta. Los colores, las formas, las tipografías, incluso los espacios en blanco, están cargados de intención. Un círculo no es solo un círculo, es totalidad, perfección, continuidad. Un triángulo apunta a la jerarquía, al ascenso, al fuego. Las grandes marcas no solo venden productos, venden ideología, y lo hacen a través del lenguaje más profundo y menos cuestionado, el simbólico. ¿Acaso no es sospechoso que las empresas más influyentes del mundo utilicen símbolos antiguos en sus logotipos? La manzana mordida, el ojo en lo alto, el tridente, el sol naciente, las serpientes entrelazadas. ¿Es solo coincidencia o hay una transmisión silenciosa de poder que se da a través de estas imágenes? Los símbolos alquímicos, por ejemplo, aparecen hoy en películas, videojuegos, moda y redes sociales, pero casi nadie recuerda su origen. La cruz del azufre, el sello del mercurio, el triángulo con la línea del aire, todos son símbolos del proceso de transformación interior, del viaje del alma a través de los elementos y los planos. La alquimia no era solo una ciencia protoquímica, era y sigue siendo un arte espiritual, un proceso simbólico en el que el plomo de la personalidad se convierte en el oro de la conciencia. Y en este proceso, el símbolo actúa como llave y mapa. La puerta no se abre sin la llave adecuada, pero la llave no sirve sin saber cuál es la puerta.
El iniciado debe aprender a leer los símbolos como el viajero aprende a leer las estrellas. Las catedrales góticas, por ejemplo, son libros de piedra escritos en un lenguaje simbólico. Desde la colocación de las columnas hasta los vitrales, todo está dispuesto siguiendo proporciones sagradas. La flor de la vida, el número áureo, el cuadrado mágico, todos están presentes allí, esperando ser descifrados. Aquellos que construyeron estas estructuras no eran solo arquitectos, eran místicos, matemáticos, músicos, porque sabían que la belleza no es solo estética, es una frecuencia, y un símbolo armónico genera una resonancia que puede tocar el alma. Los laberintos en el suelo de las iglesias medievales no eran solo decoración, eran caminos iniciáticos. El peregrino los recorría lentamente, en silencio, como una meditación en movimiento. Cada curva representaba un giro en el alma, una prueba interior, un paso hacia el centro, el lugar donde reside la verdad. Del mismo modo, los rosacruces, los masones, los templarios y otras órdenes esotéricas han mantenido el lenguaje simbólico como columna vertebral de su enseñanza, porque sabían que el símbolo es inmune al tiempo, a la censura, a la corrupción. Una palabra puede ser tergiversada, un símbolo, jamás. Por eso los antiguos iniciados grababan sus enseñanzas en símbolos antes que en palabras, porque el símbolo habla directamente al inconsciente. Esta es la razón por la que las religiones universales adoptaron símbolos tan potentes. La cruz cristiana no es solo un recuerdo de sacrificio, es la unión del cielo y la tierra, del espíritu y la materia. El círculo Zen, llamado Enso, representa la iluminación, el vacío pleno. El símbolo del yin y el yang no es solo una dualidad, sino una danza cósmica de opuestos que se complementan y transforman. Y sin embargo, a pesar de este conocimiento milenario, vivimos en una era donde la mayoría ha perdido el sentido simbólico de la realidad. El mundo se ha vuelto literal, fragmentado, superficial. Los símbolos están ahí, pero no se ven. Se usan sin entender, se veneran o se temen sin conocimiento. Y en esa ignorancia se pierde el poder. El gran desafío del buscador moderno es reaprender a ver, desarrollar la visión simbólica, volver a leer el mundo como lo haría un alquimista, un chamán, un poeta, porque todo lo que ocurre, todo lo que nos rodea, tiene un significado más profundo. El accidente, la coincidencia, el sueño, el número que se repite, el animal que aparece, la palabra que escuchas 3 veces en un día. Nada es azar, todo es símbolo. Incluso el cuerpo humano está lleno de significados ocultos. Las manos, por ejemplo, son portadoras de símbolos sagrados en todas las culturas. En el hinduismo, los mudras canalizan energía. En el cristianismo, la mano derecha bendice, la izquierda maldice. El dedo anular, donde se coloca el anillo, está conectado directamente al corazón según la medicina antigua. La palma abierta representa sinceridad, el puño cerrado, poder. Cada línea de la piel, cada punto energético es parte de un mapa oculto que solo el iniciado puede leer, y no podemos olvidar los símbolos numéricos tan centrales en la cábala, la numerología y las tradiciones pitagóricas. El 1 representa la unidad primordial, el 2 la polaridad, el 3 la Trinidad Sagrada, el 4 la materia, el 7 el misterio, el 12 el zodíaco. Los números no son solo cantidades, son cualidades, vibraciones, portales. Por eso tantas iniciaciones ocurren a los 33 años. Por eso hay 22 caminos en el árbol cabalístico. Por eso hay 9 esferas en la Divina Comedia, porque los números son la geometría del alma. En muchas culturas indígenas, el tejido es también un lenguaje simbólico. Cada color, cada forma, cada patrón en una manta o una túnica es un relato, un rezo, una protección. Las abuelas tejedoras no solo hacían ropa, contaban historias sin palabras, transmitían sabiduría, bordaban símbolos que activaban memorias ancestrales. La danza y la música, del mismo modo, están llenas de simbología, una nota sostenida, un ritmo repetido, una posición del cuerpo. Todo tiene significado.
No es casual que las danzas chamánicas o las liturgias religiosas sigan patrones precisos. Se trata de activar energías, de invocar fuerzas, de abrir canales invisibles. El tambor no es solo instrumento, es corazón. El círculo de danzantes no es solo estética, es un mandala viviente. Y quizás lo más importante, el silencio también es símbolo. El silencio entre dos notas, el vacío entre dos palabras, el espacio entre dos pensamientos. En ese vacío ocurre lo sagrado, porque todo símbolo verdadero apunta al misterio. Y el misterio, por definición, no puede decirse, solo puede vivirse. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha necesitado dar forma a lo invisible. Y para ello creó símbolos. No simples dibujos, no meros adornos, sino vehículos de lo sagrado. Cada símbolo auténtico es una semilla del misterio, una forma que contiene lo informe, un canal entre el mundo físico y el mundo espiritual. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo estas formas ancestrales siguen vivas entre nosotros, aunque muchos ya no puedan reconocerlas. Están en las catedrales, en los mandalas, en las cartas del tarot, en los sueños, en el arte y en el lenguaje cotidiano. Aparecen también en las marcas comerciales, en la arquitectura moderna y en la música, siempre esperando ser leídos por un ojo entrenado. El buscador que comprende el lenguaje simbólico adquiere una mirada distinta del mundo. Ya no ve solo materia, sino arquetipos. Ya no interpreta los hechos como casualidades, sino como mensajes, y esa capacidad lo transforma. Recordemos una verdad profunda: los símbolos no nos obligan, no imponen, solo invitan. Nos llaman desde las profundidades del inconsciente y nos dicen, despierta. El símbolo es una enseñanza sin palabras. Es la alquimia de lo visual, es la forma más pura de sabiduría, porque no necesita traducción. Un niño puede comprenderlo, un anciano puede llorarlo, un soñador puede vivirlo, y por eso han sido perseguidos, porque donde hay símbolos vivos, hay libertad interior. Donde hay símbolos vivos, hay conocimiento, y donde hay conocimiento, hay poder. El mundo moderno, tan saturado de imágenes, ha olvidado ver. Vemos miles de estímulos cada día, pero pocos nos atraviesan el alma. Los símbolos auténticos, en cambio, no pasan desapercibidos. Algo en nuestro interior reacciona cuando los ve. El corazón se acelera, la intuición se despierta, sentimos que ya los conocíamos. Y es cierto, los conocíamos desde antes de nacer. Están inscritos en la memoria ancestral. Y tú, espectador, ¿qué harás con este conocimiento? Tal vez te des cuenta de que los símbolos te han estado hablando todo este tiempo, en tu casa, en tus sueños, en tus libros, en tus casualidades. Nada de lo que aparece es aleatorio. Cada cosa encierra una clave. Y si llegaste hasta aquí, no es por azar. La biblioteca secreta es más que un canal. Es una puerta a un saber antiguo que aún vive en lo profundo de nuestra conciencia. Un saber que no pertenece a nadie y que sin embargo está en todo, en ti, en mí, en la humanidad entera. Gracias por acompañarnos en este viaje simbólico. Si has sentido que este contenido ha encendido algo en tu interior, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Comparte este video, déjanos tu opinión y suscríbete para no perderte los próximos misterios que revelaremos juntos.